Muy bien, bienvenidos a la continuación de el tema, la Biblia, la palabra de Dios. Recordemos que el sábado estuvimos comenzando, ¿verdad? Y viendo el inicio de este interesante tema y dejamos pendiente una tarea. Por ahí hubo una persona que sí estuvo interesada, consultó incluso, me preguntó acerca de la tarea y espero que todos los que hayan oído y estén hoy en esta transmisión hayan tomado en cuenta esta recomendación de esta tarea que dejamos pendiente. Y esa tarea era la de leer todo el Salmo 119 y en ese Salmo 119 considerar la gran cantidad de términos que se utilizan para mencionar lo que es la palabra de Dios, para mencionar lo que es sus escrituras. Y así al azar vamos a escoger unos versículos y de los que son un poco más conocidos de este capítulo 119 para leerlo y ver y ratificar pues, lo que estábamos diciendo con respecto a esta asignación. Dice el Salmo 119 del 9 en adelante, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, 3, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Acá tenemos 4 términos diferentes, ¿verdad? Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Llevamos 5. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Aquí se repite mandamientos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Vemos que, fíjense, 6 términos que pudimos diferenciar acá. Y así, durante todo el capítulo, vamos a conseguir. El Salmo 119 es de verdad una recopilación bien interesante de cómo se considera la importancia de la palabra, cómo se consideraba o cómo se debe considerar la palabra con todos esos calificativos extraordinarios que nos instan a seguir interesarnos siempre por leerla, por tenerla presente en nuestras vidas. ¿Okay? Quedamos del sábado, estábamos todavía hablando acerca de lo que es el texto bíblico y los posibles o las críticas que pueden hacerse a él y los posibles errores que muchas veces los que atacan la veracidad de la palabra argumentan como algo que fuese un factor para quitarle credibilidad. Pero en realidad vimos y estuvimos explicando del por qué no le quitaban ninguna credibilidad, porque vemos que el principio fundamental de la palabra de Dios es que ella describe todo el plan de Dios para el hombre, y mientras este plan de Dios se mantenga incólume allí en la narración, cualquier detalle que pueda tener cierta inexactitud no lo desvirtúa. Hay un principio que la iglesia protestante tiene, que es que creemos en la inerrancia de la palabra, o sea que no tiene errores. Cuando no tiene errores, estamos hablando de eso, de ese sentido y ese núcleo que conforma el plan de Dios para el hombre, que no tiene errores, no tiene fallas. Los detalles que se consiguen y lo que se arguyen obedece, ya explicábamos, ¿verdad?, a lo que es todo el periodo tan amplio de tiempo en que se escribió, los escritores en los cuales participaron, el tiempo incluso en que muchos de ellos tardaron en vaciar por escrito la experiencia vivida para redactar lo que escribieron. Por ejemplo, el apóstol Juan fue uno de los últimos que escribe. Él se escribe el Apocalipsis
Y él tardó casi alrededor de los 50 años después de terminar su contacto directo con Jesús en escribir lo que escribió, el libro de Juan, el libro, las epístolas y el Apocalipsis. Hay ciertas ideas o ciertas personas que piensan que fueron dos Juanes diferentes, pero el hecho de la canonicidad otorgada nos lleva a pensar y a estar seguros que fue este apóstol el que escribió estos 5 libros. ¿Ok? Bien, fíjense, voy a hacer un pequeño comentario acerca de un detalle que es un error que aparece en la palabra, pero que, como hemos advertido, no afecta su inerrancia, porque son detalles de la misma redacción o detalles que incluso el autor como un ser humano pudo tener en ese momento. Y este detalle se encuentra en Mateo 23:35, cuando Mateo está describiendo lo que está diciendo el Señor allí. Dice: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Aquí se está refiriendo al hecho de un sacerdote, el sacerdote Zacarías, que fue muerto por un rey, porque este sacerdote llevó un mensaje a este rey. Y lo vamos a leer en 2 de Crónicas 24:21. Vemos que dice: entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. Era un sacerdote y su padre se llamaba Joiada. Y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo así: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Y vemos que este es un hecho bien fuerte, bien difícil de digerir, por lo siguiente: este rey estuvo escondido, protegido por Joiada, y este rey estuvo protegido cuando era niño porque lo iban a matar. Y luego, a través de esta Joiada, de este sacerdote, este niño llega al poder y se hace rey. Y mientras estuvo bajo el cuidado de Joiada, hasta en su adultez, él se mantuvo bien. Luego que muere, Zacarías, su hijo, también sacerdote, va y les hace esa advertencia de algo que el Señor les había enviado a decir. Y resulta que, bueno, aparece, se da este suceso, ellos lo matan. Pero bueno, ese no es el tema que estamos tocando. El tema que estamos tocando es lo que podría ser o considerarse como un error de escritura acá. Entonces vemos que Mateo, cuando escribe, hace la acotación, cuando nombra a Zacarías, como hijo de Berequías. Pero resulta que este Zacarías que él está nombrando, él está hablando de este Zacarías, hijo de Joiada, pero él dice hijo de Berequías, refiriéndose o pensando quizás en Zacarías el profeta, que era hijo de Berequías. Y podemos verlo en Zacarías 1:1, que dice: en el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo. Entonces, aquí vemos que esto podemos considerarlo como un error, más bien como una equivocación del escritor. Aquí hay varios detalles que podrían verse. Uno, que haya sido el mismo Mateo cuando escribió; otro, que haya sido uno de los transcriptores de esos manuscritos, como para poner un poquito de énfasis allí, el colocar el hecho de que, hijo de Berequías. Yo me inclino más por el hecho de que haya sido el mismo Mateo que tuvo el cruce de la información. Pero insisto, estos son hechos que no quitan o que no afectan la inerrancia de la escritura. Son aspectos de error humano,
de errores que no inciden en nada. Porque ¿cuál es el verdadero hecho aquí? El llamado a estos fariseos a recordarles lo que ellos habían hecho y cómo el pueblo de Israel se había comportado. Es allí donde está el detalle, es allí donde está lo importante, es allí. O sea, el hecho de que él haya dicho que si es de Berequías o no, no afecta en nada el mensaje que se quiere dar. Y la totalidad de los errores que se le indilgan a la Biblia, a las escrituras, son de este tipo. O sea, son errores, detalles que más bien dependen del hombre como escritor, de los transcriptores en muchos casos, e incluso a veces de traducción. Por eso es un detalle que nosotros debemos tomar en cuenta, porque vemos que, entonces, que la Biblia como libro ya, como lo tenemos actualmente, goza de esa credibilidad por esa trayectoria y porque ha traspasado como un buque de guerra todos esos embates de las olas de los pensamientos liberales tratando de hundir una realidad que nunca la van a poder hundir porque es la palabra de Dios. De allí que la Biblia es el libro más leído en todo el mundo. La Biblia ha estado traducida a casi todos los idiomas del mundo conocido. De hecho, aquí tengo una versión, esta es una Biblia extraordinaria, es una versión, bueno, casi de colección. Esta Biblia es una King James, la Biblia más usada en habla inglesa. O sea, todos los países, todos los hermanos cristianos de habla inglesa, la gran mayoría utiliza esta versión, la King James. Si nos da tiempo, vamos a hablar un poquito más de ella. Aquí también tengo algo un poco raro, voy a acercárselos a la pantalla para que vean. Vamos a ver si pueden ver este texto. No se ve muy claro, pero bueno, esta Biblia es una Biblia en serbio, en el idioma serbio, y impresa en Inglaterra, pero en el idioma serbio, y vemos que es una de las cosas que podemos destacar de importancia en la palabra de Dios. Por eso, también es una de las razones por las cuales la Biblia se considera palabra de Dios, esa permanencia, esa extensión, ¿cómo ha logrado? Es el único libro que ha logrado eso. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque ha sido Dios el que se ha encargado de que su palabra, llegue a lo más recóndito de la tierra. Bueno, seguimos nosotros adelante y vemos que someramente vamos a hablar acerca de las versiones de la Biblia. Usted de repente ha visto, pero que está Biblia tal, Biblia X, Biblia tal. Luego de que todos esos escritos fueron ya agrupados como la Biblia, tal, esos 66 libros, pasaron por procesos que fueron influidos por la misma historia y por las mismas razones lógicas de cada época. En la antigüedad, antes de que se inventara la imprenta, era muy difícil tener una Biblia. ¿Por qué? Porque una Biblia se hacía costosísimo, porque tenía que ser encargada para ser escrita a mano. Y esto era algo que, bueno, era una empresa muy ardua, que costaba mucho dinero, y por eso la limitación que tenía al pueblo, a la totalidad del pueblo. No voy a tocar mucho lo que es la historia de la Biblia porque es un tema muy extenso, demasiado bonito, pero muy extenso. Y solamente voy a hacer algunas precisiones, más que todo por las versiones que normalmente tenemos más. Una de las versiones que nosotros usamos más y que la iglesia hispanoamericana ha usado más es la versión de Reina Valera, la traducción de Reina Valera. Esto fue traducida por unos hombres, por Cipriano Valera, y luego revisada por Reina. Ahora bien, esta Biblia tiene como basamento de su traducción la Biblia en griego escrita por Erasmo de Rotterdam. Este filósofo escribió de ciertos originales disponibles para el momento esta Biblia, y fue un gran esfuerzo y eso le dio un impulso muy grande. Coincidió esta época
con la reforma, coincidió con la imprenta, y todo este movimiento dio un impulso muy fuerte. Y de hecho, esa Biblia en griego hecha, traducida del griego por este Erasmo de Rotterdam, dio producto. O sea, fue la semilla que produjo la versión Reina Valera, una de las más usadas en el mundo hispano, y la versión King James. Esa fue también basada en esa traducción de Erasmo de Rotterdam. Luego, en los años 1940 y algo, se descubren lo que se llama los rollos del Qumran. Estos fueron unos rollos que se consiguieron en unas cuevas en unos parajes solitarios del Medio Oriente. Y allí en esos sitios se descubrieron unos manuscritos bien antiguos de la palabra del Señor, más antiguos que los que había utilizado entonces en esos momentos Erasmo de Rotterdam para producir lo que fue la Biblia que él tradujo. Esto dio pie a que se llegara a documentos con una fidelidad mayor porque eran más antiguos. Fueron manuscritos datados alrededor de los años 400 después de Cristo. Eso es una antigüedad bastante importante. Y estos comenzaron a dar ciertas diferencias con los textos con los cuales se escribió Reina Valera. Ahora, ¿cuáles fueron esas diferencias que comenzaron a darse? Exactamente como las que yo comenté anteriormente. Detalles muy pequeños, vamos a decir así, pero que nos acercan más. Fue más la ventaja lo que sumó que lo que restó al texto bíblico, el descubrimiento de estos textos, de estos manuscritos. De hecho, se consiguió el libro de Isaías completo, y todo lo que se consiguieron dieron más bien realce y forma y fortalecieron lo que teníamos escrito, y las diferencias que se presentaron no fueron diferencias determinantes que descalificaran el texto hasta ahora, salvo alguna que otra texto, de los más importantes, que es un tema también bastante amplio que no quiero tocar por cuestiones de tiempo, pero que se refiere a dos pasajes en Juan que, si bien se pudiese decir que se tumbaría o desvirtuaría un argumento sobre algo, un principio doctrinal, no lo elimina. O sea que si, incluso prescindiendo de ese texto que aparece en la Biblia con la base del texto Receptus de Erasmo de Rotterdam, y que no aparece en los textos más antiguos, no es algo que marque una diferencia, vamos a decir, que tumbe o que eche por tierra lo que hasta ahora y lo que se ha establecido como la palabra del Señor en cuanto al plan de Dios para el hombre. De hecho, estos manuscritos dan una amplia base de seguridad y de credibilidad a la palabra, porque estos manuscritos se ha determinado que muchos de ellos proceden de la escritura de estos manuscritos, viene de este grupo de hombres que se conocían como los masoretas. Estos hombres fueron personas con una disciplina tan profunda, tan grande, que todo el proceso que ellos utilizaron para la transcripción de los manuscritos es una garantía, nos da una garantía enorme de certeza y de fidelidad a los textos más originales, porque recuerden que ellos sí escribieron o transcribieron de textos más antiguos, de manuscritos más antiguos. Entonces, el hecho de que ellos, con esa disciplina, con esa fuerza, con esa
ímpetu y ese celo con que transcribieron esos documentos más antiguos nos hace a nosotros tener la certeza y la veracidad de lo que tenemos como palabra del Señor era lo que se escribió en un principio. Entonces vemos que a pesar de todo lo que podríamos enfocar como fallas, más bien lo que hacen es fortalecer y ver y darnos certeza de lo que tenemos como palabra de Dios es la palabra del Señor. Veamos, siguiendo con el desarrollo del tema, vemos que la Biblia está compuesta, mucho por 66 libros. El término Biblia significa como colección de libros, como biblioteca. Y es muy interesante, ella está escrita y tiene dos segmentos o dos secciones. En algunos casos la conocemos como dos testamentos, como el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. También se conoce como el Nuevo Pacto y el Antiguo Pacto, porque encierran en ambos casos precisamente ese pacto de Dios en el Antiguo Testamento con los hombres directamente a través de su ley, y ese nuevo pacto que aparece entonces en el Nuevo Testamento a través de Jesús. Interrelacionados. No es que esto es aquí y esto dice algo y esto dice algo diferente, ¿no? Es el mismo evangelio narrado desde Génesis hasta Apocalipsis. Es la misma buena nueva narrada desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La sección comprende el periodo histórico desde los inicios de la humanidad hasta el final o hasta el regreso del pueblo de Israel de la cautividad. Viene ese espacio intertestamentario y luego en el segundo segmento, en el Nuevo Testamento, tenemos la historia de Jesús y la iglesia primitiva. Vemos que el Antiguo Testamento tiene o fue escrito principalmente en hebreo y en arameo. ¿Okay? Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque cuando nosotros vamos a estudiar a profundidad la palabra y los estudiosos se acercan a ella a través de los idiomas originales, pueden entonces sacar algo muy importante, que es un principio que debemos nosotros también ir memorizando y ir teniendo pendiente en nuestra mente con respecto a cuando nos acercamos a la Biblia. Cuando nosotros nos acerquemos a la Biblia, debemos buscar el mensaje de el sentido literal. ¿Qué es sentido literal? Es que se interprete la totalidad del hecho que se narra en el texto bíblico. ¿Por qué? Y eso tiene mucho que ver con lo que hemos hablado del manejo del contexto. ¿Por qué es importante? Porque cuando el Señor habló a los hombres, Él no enseñó por pedacitos. Él hacía toda una entera totalidad, vamos a decir así, de un hecho, lo llevaba a darle, para enseñarle al pueblo, al hombre que él tuviera para darle el mensaje. Y podemos ver ejemplos de ellos. Siempre, por ejemplo, en el caso de David, cuando nosotros vemos el Salmo 23, que es un salmo muy conocido, allí vemos que David dice que no importa si yo voy por un valle de sombra, tú estarás conmigo. Podríamos interpretar nosotros, Dios va a estar en todo momento conmigo. Ahora, ¿cómo yo verifico eso? Cuando usted lee la palabra completa y ve que cuando el Señor habla con David, y cuando él se le muestra a David, y David incluso habla también de Dios, como él se ha mostrado en el libro de Samuel, se encuentra esa narración. Habla precisamente cuando el Señor le dice: yo he estado contigo en todo tu camino. Vemos esa relación. Entonces,
nos podemos sustraer un solo texto para desarrollar una enseñanza, porque es necesaria todo lo que dice el texto para poder entonces nosotros sustraer la enseñanza. Hay un versículo muy particular, muy importante, que un suceso, mejor dicho, que está escrito en Crónicas, de donde de un texto se ha sacado una enseñanza. Y resulta que cuando vamos al contexto total, vemos que es muy precaria la idea cuando se usa un solo texto. Cuando vemos todo el texto, entonces podemos ver claramente qué fue lo que quiso decir el Señor, cuál fue la enseñanza. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que vamos a extraer? Por eso es importante que entonces manejemos ese concepto de el sentido literal de lo que dice la palabra. No la traducción literal, no es la interpretación literal, es la interpretación del sentido. Y para esto voy a darle el siguiente ejemplo. En Crónicas conseguimos un versículo que citamos mucho y en estas situaciones que vivimos actualmente lo citamos demasiado, que es aquel versículo que dice que yo no tengo planes sino de bien, o yo tengo planes de bien y no de mal para ti. Y sacamos ese texto para aplicar que Dios va a sacarnos de cualquier situación, porque Él tiene planes de bien y no de mal para mí. Pero cuando vamos al texto completo, donde está ese texto, vemos que la situación es la siguiente. El pueblo de Israel fue sacado de su tierra, enviado a Babilonia. Ellos vivían allí como desterrados, ¿ok? Y allí ellos esperaban regresar. Recordemos que el pueblo de Israel era reacio a estar sometido. Lo que menos ellos querían era estar sometidos, ¿ok? Entonces ellos allí esperaban regresar. Ellos lo que querían, anhelaba su corazón, era regresar a Israel. Se levantaron falsos profetas augurándole el pronto regreso, diciéndole que regresarían muy pronto, ¿verdad? Entonces ellos comenzaron a creer eso. Se levanta un profeta, Jeremías, y el Señor le dice: escribe esto que te voy a decir y se lo vas a enviar a los sacerdotes y a los profetas que están allá en Babilonia, en la cautividad. Mi mensaje. ¿Cuál fue el mensaje del Señor? Que tenían que quedarse 70 años allí. Ellos no querían estar ni siquiera un segundo más en ese sitio. Y ellos esperaban, y se levantaron falsos profetas diciendo que se iban a regresar, pero era mentira. El propósito de Dios en ese momento para ellos era que se quedaran allí por 70 años. Por eso entonces el Señor le dice: hagan, siembren, cásense, inviertan, oren por esa ciudad, porque el bienestar de esa ciudad va a ser su beneficio, porque yo tengo planes de bien y no de mal para ustedes. ¿Vemos cómo cambia la cosa? Entonces el Señor allí enseñándoles que dentro de su plan de bien, ellos debían quedarse 70 años allí, lo que ellos no querían hacer. Entonces vemos la diferencia cuando entonces usted ve el texto de ese punto de vista, puede analizar y puede entonces darle la interpretación del sentido literal de todo el texto y entender que el Señor es soberano y que Él tiene planes de bien y no de mal para mí, pero Él es el que tiene el plan, no es según mi gusto. ¿Okay? Entonces, fíjate, ese es un solo detalle de todo lo que podemos estar leyendo nosotros en la palabra y no estar sacando el sentido que realmente debemos darle. Entonces, eso es algo muy interesante que debemos aprender. La Biblia está escrita también en diferentes formas o en diferentes manifestaciones literarias. En la Biblia conseguimos escritos en forma de ley, o sea, legales, en forma de historias, narraciones, en forma de poesías, proféticos,
en biografías, historia, en forma epistolar. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Debemos notar y tener en cuenta eso, porque no podemos analizar un texto poético de la misma forma que un texto profético apocalíptico, con un lenguaje apocalíptico. No, ni tampoco con un lenguaje histórico. O sea, todos estos detalles tenemos que tenerlos en cuenta a la hora de analizar el texto y de ver lo que el Señor nos quiere decir en su palabra. ¿Por qué? Porque la forma como fueron escritos, la forma en que está escrito, también nos dice. Hay un caso muy particular con respecto a, por ejemplo, los salmos. Los salmos son escritos en forma poética, pero principalmente los salmos tienen algo muy interesante, que describen la experiencia personal de quien hizo el salmo. Quien hace el salmo está describiendo lo que él vivió, la experiencia que está viviendo, y lo manifiesta en una forma poética que usa términos que no deben ser interpretados literalmente. ¿Por qué? Porque recuerden, es una forma poética. Vemos en la poesía normal, clásica, o la poesía popular. Yo te traeré la luna. ¿Eso es algo que puede suceder? No, es una expresión que describe lo que puede un hombre llegar a estar dispuesto a hacer por alguien a quien le está manifestando el amor, pues. Pero no se interpreta de esa manera. Entonces, ese mismo trato debemos tenerlo en la palabra. Si estamos leyendo libros poéticos, ver que la interesa, lo que involucra el conjunto de la expresión tiene un sentido, y ese es el sentido que debemos tomar para extraer de allí la enseñanza que debemos tomar. Bien, vemos que la Biblia tiene divisiones. ¿Cómo son esas divisiones? La Biblia protestante, la Biblia que tenemos nosotros de 66 libros, que consideramos canónicos, consideramos que son la palabra del Señor, tiene en la primera sección, que es el Antiguo Testamento, exactamente igual dividida como la Tanaj, como la Biblia judía, que correspondía a la Torá, a Nevilim, que son esos profetas, y las escrituras, o Ketuvim, Torá, Nevilim y Ketuvim. Eso es ley, profetas y escrituras. Solo que ellos, en la Biblia judía, aparecen 24 libros. ¿Por qué aparecen 24 libros? Porque ellos condensan, por ejemplo, Segunda de Samuel y Primera de Samuel en un solo libro. Los 12 profetas menores lo condensan en un solo libro. Le llaman los escritos menores, ¿okay? O los 12 le llaman, o sea, que son los profetas menores. Y entonces, de esa manera dan 24 libros, pero nosotros tenemos nuestros 39 libros del Antiguo Testamento, que están distribuidos en los primeros libros como el Pentateuco, luego vienen los libros escritos, y posteriormente entonces tenemos a los profetas. Esa es la división más o menos que tenemos nosotros. Y en el Nuevo Testamento tenemos los primeros 4 libros, que son la vida de Jesús, los hechos, que narra los hechos de los apóstoles, ¿okay? El nacimiento de la iglesia primitiva. Luego tenemos las epístolas, que fueron las cartas que se escribieron para atender a las iglesias. Y al final el Apocalipsis, que es una guía de cómo morir como cristianos vencedores. Ahora bien, fíjense, les voy a explicar algo bien interesante con respecto al Nuevo Testamento para que también tengamos una idea. Cuando nosotros veamos, fíjense lo siguiente. En el Nuevo Testamento se narra el ministerio de Jesús desde 4 visiones diferentes. Podemos decir que un escritor escribió para hacer entender a los judíos, otro para los gentiles, ¿okay? Otro a los griegos, y Juan, que fue más universal. Ahora bien, fíjense esto. Cuando llegamos al libro de los Hechos, es la continuación, y luego el libro de los Hechos nos deja como un paréntesis, como que, hey, ¿dónde está el final? No tiene un final, vamos a decir, claro, porque se narra
y queda y termina el libro narrando todas las cosas que estaban sucediendo en la iglesia en ese momento, principalmente en la vida del apóstol Pablo. Luego viene lo que se llama las epístolas, todos esos libros que usted ve con esos nombres que son Romanos, Corintios, Eclesiastés, Colosenses, Filipenses, Tesalonicenses, Judas. Bueno, esos son realmente cartas. ¿Qué pasaba? En esa época los apóstoles andaban predicando el evangelio, abriendo iglesias, abriendo congregaciones, y se establecían estas iglesias en diferentes ciudades, pero ellos, para volver otra vez a una ciudad, o sea, pasaban mucho tiempo, porque mientras ellos iban visitando las otras iglesias, a las otras ciudades, pasaba demasiado tiempo, porque lógicamente los medios de comunicación en esa época, aunque un detalle bien interesante de cómo Dios hace las cosas, en esa época fue donde hubo un desarrollo enorme de las comunicaciones. Recuerden ese dicho que dice: todos los caminos conducen a Roma. El Imperio Romano hizo una gran red de vías, que eso benefició mucho a la iglesia, porque aceleró mucho el tráfico, pero igual era lento en cuanto a para atender una gran cantidad de congregaciones. ¿Y qué entonces hacían los apóstoles? Hacían la función epistolar, o sea, enviaban cartas. Por ejemplo, venía alguien de una congregación, informaba al apóstol Pablo: mira cómo está la iglesia, está pasando esto, está pasando esta cosa. Entonces el apóstol llegaba, mira, escribía la recomendación y enviaba la carta. Eso es por eso que vemos que, por ejemplo, carta a los corintios, la gente que estaba en Corinto; carta a los romanos, la iglesia que está en Roma, y así sucesivamente. Hay las cartas más universales, como la carta de Judas, las de Pedro, de Juan, porque fueron escritas para un auditorio mayor, o para todas. De hecho, algo que sucedía y que tenían ventaja muchas iglesias, las iglesias más poderosas, más grandes, con mayor cantidad de personas, era que ellas podían encargar más copias de esas cartas, porque la carta llegaba, la copiaban y ellos podían reproducir más copias. Recuerden lo que hablé acerca de la dificultad. Imagínense si era difícil hace 500 años apenas, cómo también puede ser mucho más difícil hace 2000 años escribir un documento. Entonces, estas cartas iban de iglesia en iglesia leyéndose, y estos constituyeron entonces esa palabra de Dios que tenemos ahora. Todas esas enseñanzas vertidas en estas cartas es lo que tenemos nosotros en nuestra Biblia. ¿Ves? El idioma en el cual fue escrito el Nuevo Testamento fue el griego. En esa época es otro detalle bien importante de cómo se cumple el plan de Dios para el hombre, que el griego se extendió como lengua en todo ese mundo conocido, y eso sirvió también de mucho para la expansión de la iglesia. Una de las inquietudes que se plantean muchas veces las personas es cómo entender la Biblia. ¿Por qué? O sea, ¿cómo puedo yo entender la Biblia? Y el Señor claramente lo especifica y lo explica en su palabra. Incluso lo deja ver que nosotros podemos tener la sabiduría para entender la Biblia. Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. El Señor ahí especificando que hay cosas ocultas que son de Él, que lógicamente no podemos entrar en esa mente, y nosotros tenemos que considerar que no es para nosotros. Pero fíjese, todo lo revelado es para nosotros y para nuestros hijos. ¿Para cuándo? ¿Para 2 días? ¿Para 3 días? No, para siempre. El entendimiento que podamos obtener en la palabra y la información que podamos tener en la palabra va a ser para nosotros para siempre. Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche.
Salmo 111:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanecerá para siempre. Practica la palabra, tú vas a tener entendimiento para esa palabra. Salmo 119:34 dice, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. El Señor nos va a dar entendimiento para comprender lo que Él quiere que comprendamos. Salmo 119:125, tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. El salmista pidiendo al Señor esa sabiduría para entender su palabra. Salmo 119:169 dice, llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Santiago dice que nosotros debemos pedir al Señor sabiduría. Y Él dice que si nosotros pedimos sabiduría al Señor, Él la va a dar abundantemente. No es poquito, es abundantemente que el Señor nos va a dar sabiduría para entender su palabra. Así que no tengamos miedo de introducirnos en esta maravillosa vía que es entender y leer la palabra del Señor, porque el mismo Señor nos va a dar esa claridad para entenderla. Hay una serie de cosas y detalles interesantísimos que nos permiten y nos van a permitir entender y estudiar la palabra del Señor. Son consejos muy elementales que todos podemos manejar, pero ya el tiempo se nos fue y eso lo vamos a dejar para el sábado. ¿Ok? Hasta hoy dejamos la clase y nos incorporamos entonces el sábado para el final ya del tema que estamos tratando. Vamos a leer la palabra, vamos a pedir al Señor sabiduría y ganas y que le dé para nosotros esa hambre de leer su palabra todos los días. El Señor les bendiga, mis hermanos, Dios les guarde, recordándoles que siempre cualquier observación, cualquier duda, cualquier crítica que puedan hacer, las pueden hacer por acá. No tenemos problema, queremos recibirlo, queremos compartir con ustedes lo que estamos enseñando. Dios me lo bendiga.